El béisbol profesional, un deporte arraigado en la tradición y las estadísticas, se distingue de sus pares en las 4 grandes ligas norteamericanas, no solo por la ausencia de un reloj, sino por la singularidad de su sistema de compensación laboral. Mientras que todas las ligas han adoptado alguna forma de agencia libre, la Major League Baseball, con su estructura de antigüedad y salarios, crea una zona intermedia única, un purgatorio financiero que separa las temporadas de salarios mínimos de las lucrativas cifras dictadas por el mercado libre. En la MLB, un jugador necesita acumular 6 temporadas completas de servicio para alcanzar el codiciado estatus de agente libre. Sin embargo, el verdadero campo de batalla financiero, el lugar donde el valor del talento comienza a chocar brutalmente con la contención de costos de las franquicias, es el proceso de arbitraje, disponible para aquellos con aproximadamente 3 a 5 años de servicio. La gran mayoría de los jugadores que son elegibles para este proceso, una vez al año, llegan a un acuerdo salarial con su club antes de la fecha límite de presentación de cifras. Esta fecha límite es crítica, ya que exige que tanto el equipo como el jugador presenten una cifra salarial anual definitiva. A partir de ese momento, la negociación se vuelve binaria. Si van a una audiencia de arbitraje, un panel independiente debe elegir la cifra del equipo o la del jugador, sin poder negociar un punto medio. Este año, 18 talentos estelares alcanzaron esa fase de presentación, pero el caso que ha polarizado a la liga, que amenaza con reescribir la economía de todo el deporte, no es uno de simple desacuerdo, sino de confrontación existencial. Estamos hablando de Tarik Skubal, el as zurdo de los Detroit Tigers. La diferencia entre las dos propuestas es tan abismal que ha provocado escalofríos en las oficinas principales de las 30 franquicias. Los Tigers ofrecieron $19 millones. Skubal, por su parte, exigió $32 millones. Una brecha de 13 millones, una cifra inaudita que desafía la naturaleza misma de un proceso diseñado para resolver disputas mucho más modestas. Si bien la mayoría de los casos que llegan a este punto difieren en quizás cientos de miles o 1 o 2 millones, la postura de Skubal grita un mensaje claro: él no es un jugador cualquiera, y su valor no debe estar sujeto a las normas históricas del arbitraje. Las razones de su audacia son meridianamente claras. Skubal no es solo un gran lanzador, es el mejor en su oficio. Con apenas 29 años y en la cúspide de su rendimiento, ha capturado el premio Cy Young de la Liga Americana en 2024 y 2025. Su dominio en el montículo no tiene paralelo, y se proyecta que su contrato en la agencia libre, al final de la temporada 2026, sea astronómico. Los Tigers, un equipo históricamente modesto, enfrentan el dilema de tener en sus filas un talento generacional que está forzando al sistema a reconocer su valor actual, no solo su potencial futuro. La ironía histórica solo añade peso al argumento de Skubal. El salario más alto jamás otorgado a un lanzador en una sola temporada a través del arbitraje fue de $19.75 millones, una cifra que, curiosamente, fue para David Price en 2015, también mientras vestía el uniforme de los Tigers tras ser traspasado por los Rays. Cuando se ajusta esa cifra de 2015 a la inflación actual, y considerando que las estadísticas de Skubal superan o igualan a las de Price antes de su última campaña de arbitraje, los $32 millones dejan de sonar a capricho y comienzan a parecer una valoración ajustada al mercado real para un Cy Young repetido. Pero el arbitraje tiene su propia lógica interna, una que históricamente ha favorecido a los bateadores sobre los lanzadores. Los bateadores suelen disfrutar de carreras más estables y son menos propensos a lesiones devastadoras. El récord absoluto lo tiene el jardinero Juan Soto, quien alcanzó los $31 millones en su arbitraje de 2024. Vladimir Guerrero Jr., primera base de los Blue Jays, ganó $28.5 millones en su año final de arbitraje en 2025. Los números sugieren que Skubal, como lanzador, está pidiendo un salario que solo los bateadores de élite han podido conseguir.
Y aquí es donde la argumentación de los Tigers cobra fuerza, centrada en el riesgo, la variable que siempre ha pesado más contra los lanzadores. Skubal, a pesar de su reciente dominio, no está exento de un historial médico preocupante. Se sometió a la cirugía Tommy John en la universidad y justo antes de su ascenso meteórico, tuvo que ser intervenido por una cirugía de tendón flexor en 2022. Para la franquicia, $19 millones representan un acuerdo justo que valora su rendimiento, pero también internaliza el riesgo inherente de una recaída en un brazo que ya ha sido reparado 2 veces. La postura del equipo es conservadora, apegada a los precedentes de arbitraje. Pero Skubal está desafiando esos precedentes, apostando a que su talento actual es tan singular que el riesgo pasa a un segundo plano. Este enfrentamiento va mucho más allá de la nómina de los Detroit Tigers o el bolsillo de Skubal. Es una batalla por la estructura económica del béisbol. Como se mencionó, la mayoría de los casos se resuelven antes del juicio, pero esta diferencia financiera anómala sugiere que es probable que lleguen a la audiencia, sentando un precedente que podría dinamitar el sistema. Otros clubes de la MLB están, sin duda, presionando a los Tigers para que se mantengan firmes. Permitir que Skubal gane $32 millones podría significar que cualquier jugador con un rendimiento similar en sus años de arbitraje exigirá inmediatamente ese nuevo techo salarial, acelerando la inflación salarial y disminuyendo el margen de maniobra de los equipos. Hay mucho dinero en juego, y la vida de la familia de Skubal ya está garantizada sin importar el resultado. Sin embargo, si Skubal tuviera la menor intención de aceptar un descuento por comodidad o lealtad a Detroit, probablemente nunca habrían llegado a este punto. Él parece tener toda la ventaja. Los lanzadores verdaderamente dominantes son la mercancía más escasa en el deporte. Él es el mejor en el mundo en este momento y está en el pico de su carrera. La decisión que tome el panel de arbitraje no solo definirá la temporada de Skubal, sino que también establecerá una nueva y peligrosa línea de base para valorar la excelencia, forzando al proceso históricamente lento del arbitraje a alinearse por fin con las realidades vertiginosas del mercado. Es de esperar que la entidad arbitral se incline a pagar una cifra muy cercana al valor ajustado por inflación, reconociendo que en ocasiones la genialidad rompe las reglas establecidas. La belleza y la brutalidad del arbitraje de la MLB, el mecanismo que Tarik Skubal y los Tigers estaban a punto de explotar, reside precisamente en su naturaleza de todo o nada, un proceso binario donde no existe el punto medio. No hay negociación posible una vez que las cifras son presentadas. El panel de arbitraje, un grupo selecto de expertos en derecho laboral y economía deportiva, no actúa como mediador. Ellos tienen 2 sobres en la mesa, uno con los $19 millones propuestos por los Tigers y otro con los $32 millones exigidos por Skubal. Y deben elegir uno de esos 2 montos, forzados a tomar una decisión que sentará un precedente histórico. La presión sobre los hombros de estos árbitros fue inmensa, ya que no solo estaban decidiendo el salario de un hombre, sino el futuro financiero de todos los lanzadores de élite en las grandes ligas. Por un lado, debían considerar la preocupación legítima de los dueños de los equipos. ¿Por qué pagar $32 millones a un lanzador, inherentemente más volátil debido al riesgo de lesión, cuando el jardinero Juan Soto, un bateador estelar y constante, solo había alcanzado los 31 millones, y nadie en la historia del arbitraje había superado los 19? ¿75 millones para un lanzador? Este argumento se reforzaba con el historial médico de Skubal, que incluía la cirugía Tommy John y un procedimiento en el flexor en 2022. Pero, por otro lado, el árbitro estaba obligado a sopesar la evidencia de desempeño, que era abrumadora. 2 premios Cy Young consecutivos, indiscutiblemente el mejor lanzador abridor del béisbol en la actualidad, con tan solo 29 años, en la cúspide de su carrera. La deliberación se extendió más allá de lo habitual, reflejando la magnitud del abismo entre las partes.
El silencio en la sala de audiencias de St. Petersburg era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, cuando finalmente el panel de 3 personas hizo su entrada, listos para anunciar su veredicto. La balanza se había inclinado, contra toda tradición y contra la cautela histórica que siempre había favorecido a los equipos y a los bateadores sobre los lanzadores. La decisión fue a favor del jugador. Tarik Skubal recibiría la asombrosa cifra de $32 millones por la próxima temporada. Esta no fue simplemente una victoria salarial, fue un terremoto que sacudió los cimientos del sistema de arbitraje. Los 32 millones de Skubal no solo pulverizaron el récord de lanzadores y el récord general de arbitraje, sino que redefinieron lo que un jugador de arbitraje de élite podría esperar. Los Detroit Tigers, aunque frustrados por tener que pagar un monto que superaba por $13 millones su oferta, habían perdido una batalla, pero quizás ganaron la guerra de las relaciones públicas con su superestrella, mostrando la disposición, aunque forzada, de reconocer el valor real. Para el resto de la MLB, la señal fue inequívoca. El riesgo de lesión y la antigüedad ya no serían argumentos suficientes para infravalorar el talento generacional. Skubal, al forzar esta cifra, se había convertido en el nuevo barómetro. Su victoria estableció un precedente ineludible. Para el talento de élite en su mejor momento, el arbitraje ya no funcionaría como un muro de contención salarial, sino como un trampolín hacia la compensación del mercado libre. El proceso, que había tardado casi un siglo en moverse, finalmente se había alineado con las realidades económicas del béisbol moderno. Los jugadores, al fin, habían ganado el derecho a ser pagados por lo que realmente valen, sin tener que esperar 6 años de servicio para obtenerlo. Y la era Skubal se había asegurado de que el genio, de ahora en adelante, exigiría siempre el precio que merecía.